Confesó que 80 años atrás oyó cómo su marido estaba siendo pateado hasta su muerte y ella no hizo nada para detenerlo. De enfermeras de Reddit. ¿Cuáles son algunas de las confesiones más memorables que ha hecho un paciente en su lecho de muerte? Tuve una anciana que se encontraba muy mal y estaba en su lecho de muerte desde hace una semana. Me pedía que le leyera la Biblia y tan pronto como empezaba gritaba como él venía a buscarla y que estaba esperando justo detrás de mí. Muy desconcertante a las 3 de la mañana. Finalmente le pregunté quién venía a por ella y me contestó: los demonios vienen a por mí porque dejé que mi marido abusara de nuestros hijos enfrente de mí y no hice nada. Mi marido no es enfermero, pero es policía. Ha escuchado bastantes declaraciones de moribundos en la escena del crimen. Gente confesando crímenes, testigos de crímenes o contando a los policías toda la información sobre algo. Es admisible y tuvo que redactar todo lo que le decían. Algunas cosas que van desde ocultar medio kilo de cocaína en su trasero hasta haberse acostado con vagabundos, cosas muy locas pasan en los últimos minutos de algunas personas. Soy enfermera desde hace 6 años. 1 o 2 años antes de que yo empezara, en mi planta había un violador y asesino de niños convicto, el cual nos enviaron desde la cárcel debido a que estaba muriéndose de cáncer. Uno de mis compañeros de trabajo me contó que el paciente describía a los niños que sufrieron por él rondando por las ventanas esperando a que muriera para arrastrarlo al infierno. En ese momento estábamos en el 10º piso, así que era imposible que pudiera ver algo aparte de nubes. Le pregunté a mi compañero de trabajo si creía que los niños eran alucinaciones. Cabe recalcar que mi compañero es una de las personas más inteligentes y escépticas que conozco. Me dijo que creía que había una buena posibilidad de que lo que ese paciente veía fuera real. Mi marido estaba bañando a un paciente mayor. Se dio cuenta de que tenía un tatuaje en el antebrazo y le preguntó si era un símbolo religioso por curiosidad. El paciente era un superviviente de Auschwitz y nunca había hablado de sus experiencias antes de ese día. Le dijo cómo había formado parte de la resistencia polaca antes de que le capturaran y enviaran a la prisión y de cómo llegó a Reino Unido después de que lo liberaran. El baño constó de varias horas de charla hasta que mi marido llenó el agua para mantenerla caliente y le dejó solo por un momento. La familia del paciente se lo agradeció más tarde, ya que había cargado con este peso durante medio siglo y por fin se lo había quitado. Este era un anciano de la misma etnia que mi novia. Cuando era un niño en su país natal, su hermano mayor no podía embarazar a su mujer ya que quedó impotente tras sobrevivir a una electrocución accidental. La mujer exigía un hijo, así que obligó que su hermano menor, mi paciente, la dejara embarazada. Tenía 13 años en ese momento. La dejó embarazada de 2 hijos más antes de mudarse a Estados Unidos. Lloraba porque ninguno de sus familiares en su país se preocupaba realmente por él aún, sabiendo el estado en el que se encontraba, solo querían que siguiera enviando dinero. Turbio pero desgarrador. Tuve un cliente, un hombre de 90 años, que confesó a su esposa e hijos que mientras estaba fuera por negocios, consiguió otra familia. Vivió otros 2 años. Entonces, ¿qué pasó después de la confesión? La esposa y los hijos lo abandonaron. En ese momento, básicamente pensó que se iba a morir inmediatamente de cáncer. Eran multimillonarios, por lo que intentó gastar todo lo que pudo por despecho para que sus hijos no heredaran nada. Soy enfermero, hombre y blanco, y he trabajado con muchos ancianos. Un hombre de más de 90 años me habló de cómo había formado parte del KKK en su juventud y de lo avergonzado que estaba por haber participado en varios linchamientos y otras agresiones a negros e incluso a algunos católicos blancos. A lo largo de su estancia había tenido varios asistentes de enfermería y técnicos de atención al paciente que eran negros o hispanos y siempre fue muy educado y a veces incluso cariñoso con ellos. Me di cuenta de lo mucho que le atormentaba su pasado. Me pidió que no compartiera esta información con ningún miembro del personal. Los últimos días antes de que se debilitara demasiado para seguir hablando, le preguntó a una de las enfermeras negras con las que trabajaba si le perdonaba. Ella no sabía por qué le pedía perdón, pero le dijo que sí lo hacía y le ayudó a estar bien con Jesús. Murió en paz un par de días después. También tuve una mujer de más de 100 años que me dijo que había sido maltratada por su primer marido, pero que estaba atrapada en el matrimonio por la cultura de la época. Se había caído de un caballo, con el que también había sido muy cruel, y este le había estado dando patadas durante un rato hasta que en un momento dejó de oírlo. Ella ignoró sus gritos de auxilio y lo dejó morir. Dijo que nunca se lo había contado a nadie, pero que se sintió culpable por ello durante más de 80 años y que todavía podía oírle gritando y pidiendo ayuda. Hablamos de ello durante mucho tiempo, yo trabajaba en el turno de noche y eso me dio la oportunidad de pasar más tiempo con algunos pacientes. Mi experiencia trabajando con personas con estrés postraumático me ayudó a ayudarla a ver que estaba actuando para protegerse a sí misma y a los demás de él y respondiendo desde una posición de miedo natural. Antes de morir me dijo que yo la había ayudado a encontrar la paz con ello.
Mi fe y mi propia experiencia de vida me han enseñado que las personas hacen cosas en el momento porque a menudo es lo que creen que tienen que hacer y que no les critiquemos, sino que les ayudemos a encontrar la paz dentro de sí mismos. Esto ocurrió hace unos 35 o 40 años cuando era una enfermera novata. Mis pacientes favoritos son los ancianos de raza negra. Son muy amables y considerados, aprecian sinceramente cada pequeña cosa que haces por ellos. Siempre están dispuestos a enseñar si uno está dispuesto a aprender. Todo esto empezó con uno de mis pacientes mayores, el cual era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Me preguntó si sabía por qué no tenía piernas. No tenía ni idea. Sabía que se las habían amputado, pero no sabía por qué. Supuse que era porque era diabético. Me explicó que en la guerra los soldados negros tenían un trabajo diferente al de los blancos. Su trabajo consistía en entrar primero en territorio enemigo para ver si era seguro para los soldados blancos entrar. Así fue como le volaron las piernas. ¿De qué se arrepiente? Lo que lamenta es que nunca dijo a los soldados blancos de su mismo rango que no les culpaba de su trabajo ni de sus piernas. No fue su culpa, todos ellos solo seguían órdenes. Lo que me hace estallar de 100 maneras diferentes es la forma en que se utiliza hoy el término racismo. La gente cree honesta y sinceramente que ya eres racista por no estar de acuerdo con un determinado punto de vista. Este hombre de hace 40 años sabía lo que significaba el racismo realmente. La gente de hoy debería aprender de mi paciente. Doctor aquí. Trabajando en el profundo sur, he oído a muchos pacientes lamentar rechazar a sus hijos por ser gays o lesbianas y lamentan la relación que podrían haber tenido. Por desgracia, los rígidos dogmas religiosos políticos destrozan más familias de lo que la mayoría de la gente cree. La vida es corta. Acepta a las personas por lo que son y no por lo que te gustaría que fueran, especialmente a las que amas. Esa ha sido siempre la lección que he sacado de estas historias. A mi padre le encantan las subastas de los pueblos pequeños y, a lo largo de los años, coleccionó todas estas cajas de cosas que se vendían al menor postor. Llegó a acumular una gran colección que llenaba el garaje y un taller en la parte de atrás. Siempre le prometía a mamá que algún día lo vendería todo en alguna gran venta de garaje o subasta propia. Entonces, un día, el cáncer de mi madre volvió y los médicos nos dijeron que esta vez no era una lucha justa. 2 semanas antes de que falleciera, estaba sentado con ella en el hospital. Nos habíamos quedado sin cosas de qué hablar. Ella miró al techo, tratando de ignorar el dolor, y dijo: «Gracias a Dios, al menos no tendré que lidiar con las cosas de tu padre». Mamá y yo nos echamos a reír. «No se lo digáis a mi padre». Algo parecido, supongo. Soy enfermera de quirófano. Mi trabajo es asistir al cirujano durante las cirugías. Estaba preparando a un paciente anciano para una cirugía de alto riesgo. Había una buena posibilidad de que se pusiera bien, pero también había una buena posibilidad de que las cosas salieran mal. Él lo sabía. Mientras la auxiliar de enfermería preparaba la anestesia, yo estaba de pie junto a él revisando su historial y las autorizaciones firmadas, y me dijo: «Necesito que le digas a mi mujer que siento todas las veces que le he levantado la voz. No fueron muchas veces. Pero ahora mismo desearía que no hubiera ninguna. Menos mal que había máscaras porque ayudaban a ocultar mi expresión. Tenía tantas ganas de decirle que todo iba a salir bien, pero nadie sabía si iba a ser así». Le dije: «Haré todo lo que necesites, pero ahora mismo vamos a pensar en algunos recuerdos felices antes de que te sumerjas». Le pedí que me hablara de su primera cita con su mujer. Una vez que estuvo bajo la anestesia, me excusé antes de entrar en el quirófano para no llorar. Logró superar la operación y su mujer le estaba esperando después de ser trasladada desde la unidad de cuidados intensivos. Se veían muy felices juntos. Esto fue hace un par de años, cuando hacía una rotación en el turno de noche. Tal vez no sea la confesión que estabas pensando, pero todavía me rompe el corazón. Tuve un paciente una noche la cual se encontraba perfectamente bien. Volví a la noche siguiente y descubrí que había tenido un ataque masivo a media mañana. La familia había decidido no operar debido a factores de edad y otras cosas. La esposa me dijo que habían tenido una buena vida juntos, unos 40-50 años de matrimonio. Estuve toda la noche junto a la cama, sosteniendo su mano. Todos los hijos y nietos también estaban allí. Les dije que, aunque el paciente estaba inconsciente, todavía podía oír, así que animé a la familia a seguir hablando con ellos, a decirles todo lo que quisieran antes de que fuera demasiado tarde. Alrededor de las 4 de la mañana, me di cuenta de que el paciente estaba cerca del final, por sus cambios en la respiración, y la esposa me preguntó si ya era la hora. Le di una respuesta sincera y se puso histérica, agarrando la mano del paciente. No paraba de llorar diciendo que no estaba preparada para despedirse, que tenía muchos otros planes para ellos. Que no quería que murieran, que quería que siguieran viviendo. Que deseaba no haber retirado el tratamiento para que pudieran tener más tiempo juntos. El paciente falleció 15 minutos después. Han pasado años, pero todavía me parece uno de los momentos más desgarradores que he visto en el lecho de la muerte.